principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a viniste por mí, peleaste por mi corazón.
Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenas tardes, bienvenidos a este servicio del miércoles en donde la palabra de Dios corre y sea glorificada, y cantábamos que nosotros vamos a adorar al Señor. Nosotros, así como el Señor ha hecho una obra preciosa, hermosa por nosotros, ahora nosotros entregamos nuestra vida por Él. Y quiero que me acompañes allí en una oración para seguir en esta actitud de adoración, en esta actitud de cantar a Él, de glorificar su santo nombre. Y yo te pido que no pierdas este tiempo del Espíritu, que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a edificar, nos va a fortalecer y nos va a afirmar en sus pensamientos y en su amor y su gracia. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos guardas, porque tú nos llevas de tu mano. Gracias porque si tú fuiste un siervo, nosotros también. Si tú diste tu vida por nosotros, ahora nosotros damos nuestra vida por ti, para que hagas conforme a lo que tú quieres en nuestra vida. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, obra en nosotros, cámbianos, renuévanos, fortalécenos, afírmanos conforme a la imagen de Cristo, y de esta forma nosotros cooperar con tus planes sobre la tierra. Gracias porque sabemos que nosotros habitamos al abrigo tuyo, bajo tus sombras, Señor, estamos seguros, somos cuidados, corremos hacia ti como quien corre a una torre fuerte y es levantado. Gracias, Padre, porque en este tiempo sabemos que vamos a recibir alimento espiritual que nos fortalece para vivir una vida agradable a ti. Señor, arranca todo lo que tengas que arrancar de nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, y que esas semillas de tu palabra sean plantadas en tierra fértil para que den un fruto agradable a ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Qué bueno, como siempre es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes allá en sus casas. Gracias por permitirme entrar en su hogar, pero por sobre todas las cosas es un privilegio y es una honra lo que Dios ha hecho con tu vida y con mi vida, y es un privilegio que nosotros podamos en estos tiempos difíciles escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Y quiere decir que habrá un momento en que las dispensaciones y los tiempos se acaben y no vamos a tener tiempos como estos, que tengamos la libertad de buscarle. Y nosotros le buscamos no por temor, sino por amor, porque entendemos esa obra de amor que Él ha hecho por nosotros y Él ha hecho en nuestras vidas.
Y hoy el Espíritu Santo me ha venido hablando acerca de algo que es muy importante, que nosotros como hijos de Dios, y aún los que todavía no conocen y no han llegado a ese conocimiento de Dios en la dimensión de Padre, porque todos creíamos en un Dios creador, pero solo a través de Jesucristo y una relación con Jesucristo entramos en una paternidad de Dios. Juan 1:12 dice: mas a los que creyeron, a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios a raíz de todo lo que Adán y Eva tomaron la decisión de ser destituidos, porque ellos tomaron su propio camino. Pero ahora en el amor en Cristo Jesús, por medio de la sangre, nosotros somos constituidos hijos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque si ahora nosotros somos hijos de Dios y Jesucristo murió y resucitó, Él nos ha dejado una herencia. Y hemos venido hablando acerca de la herencia estos miércoles. Estamos hablando, uno de los aspectos de la herencia es que el Señor nos ha dado el nombre de su Hijo Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre bajo el cual dobla rodilla todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Habíamos hablado de su preciosa sangre, ¿cierto? Que nos guarda, que nos limpia, que todo el tiempo tú y yo estamos bajo, ¿cierto? Su sangre. Y yo sé que algunas personas dicen: me cubro con la sangre de Jesús, pero yo quiero decirte que tú ya estás cubierto por la sangre de Jesús. Tú lo que haces es recordar: yo estoy cubierto con la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me cubre, ¿cierto? Y ese es en el ámbito espiritual. Todo el tiempo Satanás sabe que estás cubierto con la sangre de Jesús, pero él te va a tratar de embaucar. Y habíamos hablado también que teníamos una herencia de sanidad, y esa fue la que hace 8 días hablamos acerca de esa herencia de sanidad. Él nos dio una herencia de sanidad, clavó el acta de decretos que nos era contraria en la cruz, pero también dice que por su llaga hemos sido sanados. Pero también tenemos otra herencia y tenemos varios aspectos de la herencia. Y uno de los aspectos de la herencia es que tú y yo hemos recibido la mente de Cristo. ¿Cómo te parece? Y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde los hijos de Dios debemos estar pensando los asuntos de la tierra con una mente espiritual. Nosotros no nos podemos dar el lujo, entre comillas, de tener una mente natural pensando en asuntos espirituales. La palabra de Dios está cumpliendo a nuestros ojos. Tú y yo somos la generación que está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios de los últimos tiempos frente a nuestros ojos. Todo lo que durante años vinieron anunciando que se iba a cumplir, ahora tú y yo lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Y para poder comprender cuál es el plan y los propósitos de por qué Dios nos colocó en esta temporada o en este tiempo sobre la faz de la tierra, es necesario que tengamos una mente espiritual. Necesitamos la mente espiritual, y la herencia que Dios me ha dado a través de la cruz de su Hijo Jesucristo es que ahora tú y yo podamos disfrutar de la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos da la capacidad de tener una inteligencia espiritual. Somos inteligentes, aunque usted se le queden las llaves y se le olviden las llaves y diga: uy, qué bruto. No, usted no es bruto. Usted tiene la mente de Cristo. Alguna vez alguien dijo por allí: si tiene la mente de Cristo, no use la suya. No piense como usted, el Edgar, ¿cierto? En mi caso, no piense como Edgar piensa. Piensa como Cristo piensa, porque para eso Él nos ha dado su mente. Y hay algo más profundo que nuestra mente. Hay algo que va más allá de los sentimientos. Hay algo más poderoso que la voluntad, y es la existencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. La mente espiritual nos hace entender la intención del Espíritu Santo que mora en nosotros. Con tu mente espiritual es que tú capturas todo lo que el Espíritu Santo habla a tu espíritu, y de tu espíritu viene a tu mente, pero necesitas una mente espiritual para descifrarlo. Debemos saber que tenemos un espíritu que tiene una propia mente, y sus leyes dadas por Dios nos han sido impartidas bajo el nuevo nacimiento. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene una mente espiritual. Por eso es que tú te has gastado años tratándole de explicar a una persona principios como el diezmo y no han entendido. Para ellos, principios del diezmo le están quitando la plata. ¿Y usted por qué les da la plata? Cuando son principios espirituales que se disciernen de una manera espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo? ¿En dónde lo dice? Mira, 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16.
Hoy estamos probando esta nueva plataforma, ¿cierto? Se dieron cuenta desde la alabanza, desde la introducción, y ahora está apareciendo ahí el versículo que vamos a tocar, va a ir apareciendo en sus pantallas, que está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, entonces ya no voy a tener que repetir tanto, solo déjame leértelo en la nueva traducción viviente, y dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿No le parece maravilloso? ¡Wow! Tenemos la mente de Cristo, tenemos la misma mente de Dios para poder entender sus pensamientos. Y esto nos demuestra algo. Dios no quiere ocultarle, ni Él ha pretendido a través de su existencia ocultarle las cosas al hombre. Al contrario, ha querido que nosotros entendamos. Y para eso, pero para poder entender los pensamientos de Dios, necesitamos tener la mente de Dios. Y a través de Cristo, la Escritura me dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pero definamos ciertos términos. ¿Qué es la mente? Yo sé que tú sabes, pero vamos a definirlo y aclararlo un poco más. En la mente se encuentra en nuestra alma, ¿cierto? Y la mente es el nombre más común dado al fenómeno emergente que es responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, el raciocinio, la percepción, la emoción, emociones y sentimientos, la memoria está en tu mente, la imaginación, la voluntad y otras tantas habilidades del conocimiento. De hecho, nuestra mente está localizada, ¿cierto?, en nuestra alma. Ahí está localizada. Por eso es que nuestra mente tenemos que renovarla ahora de acuerdo a la mente de Cristo que nosotros poseemos. ¿Cómo? Vaciando el contenido de pensamientos que nosotros teníamos, de raciocinios que nosotros teníamos, y ahora recibiendo los pensamientos y el racionamiento de Dios, que se trata de algo espiritual. Ahora, el objetivo de Dios al darnos la mente de Cristo es que podamos pensar como Él piensa. Piénsalo. Cuando tú piensas y empiezas a ver como Dios ve, empiezas a entender. Y los que no piensan como Dios piensa, pues nos dicen que estamos locos. Estamos locos, Lucas, ¿cierto? Nos dicen que por qué hacen esas locuras y ustedes por qué, vaya que le prohíban cosas en esa iglesia. Y a nosotros no nos prohíben nada, simplemente estamos viendo las cosas, las situaciones de la vida bajo la perspectiva de Dios, porque a Dios le ha placido darnos su mente para que entendamos. Yo no sé tú, pero si tú eres un buen papá, tú siempre has querido que tus hijos entiendan lo que tú haces, que ellos entiendan y sean preparados para la vida. Y que algún día lleguen a entender por qué tú los guías por un camino, por qué los disciplinaste, por qué los corregiste. Y todo fue por amor, y ese es el objetivo de Dios. Necesitamos entender cómo opera la mente de Dios. Y Dios tiene una inteligencia espiritual y no natural. Siempre recuerda esto. Dios tiene una inteligencia espiritual. La inteligencia de Dios no es natural. ¿Por qué? Porque Dios no se rige bajo principios de espacio, tiempo y materia. Y Él, como no lo rige en esos principios, Él ve las cosas de una manera diferente y quiere que tú y yo aprendamos a ver las cosas como Él las ve. Voy a avanzar un poco. Mateo 16, 23. Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice así: Jesús se dirigió a Pedro. Recuerda, antes de contarte esta historia, quiero contextualizar. ¿Recuerdas que Pedro había dicho, cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, más adelante, cuenta Jesús, entonces les abrió el corazón y empezó a contarles que era necesario que Él muriera, porque Él estaba pensando los asuntos como el Padre los pensaba. Y Pedro empezó a decirle y a reconvenirle, y le dijo, Jesús, que no te acontezca esto, te necesitamos vivo, tú eres el líder. ¿Cómo estás diciendo que te vas a morir si apenas llegaste? Llevamos menos de 3 años caminando juntos. Y ahí es cuando Jesús le responde. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo,
Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y en la versión Reina Valera dice, aléjate de mí que me eres piedra de tropiezo, porque pones los ojos en los asuntos de los hombres y no en los asuntos de Dios. Esto me indica a mí que hay muchas cosas que nosotros vivimos que no podemos tener un punto de vista humano en los movimientos de Dios. Y por eso es que veo yo dentro del cuerpo de Cristo muchas personas que opinan una cosa y otras opinan otra cosa frente a un mismo punto de vista. Y les aseguro que es porque muchas personas están viendo las cosas de una manera natural. Las personas cuando ven todo este problema y toda esta pandemia, lo están viendo desde un punto de vista natural. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué ahora qué? ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mí, de lo que he construido? Y entonces, ¿será que sí me caso? ¿Será que no me caso? ¿Será que entonces si hago una empresa? ¿Será que entonces no hago una empresa? Jesús ya viene y entonces ¿para qué seguimos viviendo? Al contrario, en vez de perder la esperanza, deberíamos tener una esperanza mayor, y Cristo vive, y empezar un deseo y un anhelo en nuestro corazón de empezar a predicar la palabra de Dios, de compartirles a otros estas buenas nuevas, pensar los asuntos como Dios los piensa, no como el hombre los piensa. Ahora, quiero aclararte algo, no va a ser el fin del mundo, el mundo va a continuar, va a terminar, es una dispensación de la gracia, que va a empezar, que va a venir el arrebatamiento de los santos y después viene tribulación sobre la tierra, pero va a pasar un poco más de tiempo, y eso es solo el principio de muchos dolores, de muchas cosas, porque si tú tienes un pensamiento espiritual, vas a darte cuenta que en lo natural no solo cambió todo cambió en lo natural. A partir de ahora las cosas no van a ser iguales, no creas, van a venir cambios globales, cambios en el mundo entero, pero eso obedece a que también hubo un cambio espiritual, un cambio en el ámbito espiritual. Ahora, obrar en una mente natural es tan peligroso que puede impedir que nosotros cumplamos los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas, y podemos empezar a nosotros ser un estorbo para que otros los cumplan. Mira lo que le pasó a Pedro. Él estaba pensando en Jesús. Jesús, que no te acontezca esto. Y eso fue un tropiezo para Jesús en lo que él estaba proponiéndose en su corazón hacer. Hay pasos que nosotros vamos a dar en lo espiritual, y nosotros debemos escuchar personas espirituales, no personas en lo naturales, porque nos van a decir, usted está loco, usted cómo va a hacer eso. Y recuerdo que a nosotros nos pasó cuando íbamos a dedicarnos a trabajar tiempo completo a la obra de Dios. Teníamos 2 niñas pequeñitas, estábamos con mi esposa y convinimos y sentimos que teníamos un llamado de Dios para dejar de trabajar en lo secular y dedicarnos a trabajar en la obra del ministerio. Y muchas personas bien intencionadas que nos amaban empezaron a decir, no, pero usted de qué va a vivir, cómo se le ocurre, y qué va a hacer ahora, y sus niñas están pequeñas. Y sí, muy buena intención, pero lo que ellos no veían era que Dios nos estaba llamando al ministerio. No lo vieron desde una manera espiritual, lo vieron de una manera natural de qué íbamos a vivir. Y yo te digo, cuando tú te decides a vivir por Cristo y Él dice que te va a sustentar, el Señor te sostiene mejor de lo que tú te puedes sostener. Y tenemos que empezar nosotros a escuchar esa voz. Dios, ¿qué me está diciendo hoy a mí? Dios, ¿qué te está diciendo hoy a ti? Para esos pasos de fe que debemos dar en este tiempo. No podemos ver las cosas de una forma lógica dentro de nuestra percepción de hombres. La mente espiritual nos hace o nos coloca el marco de la percepción de Dios. Y ahí es donde tú y yo debemos desarrollar esa mentalidad espiritual. Mira, si tú desarrollas, como hasta ahora lo hemos hecho, una mente natural, nos va a dar miedo, nos vamos a preocupar, vamos a decir, ¿y ahora qué fue? No voy a trabajar, me van a quitar el trabajo. Pero eso es algo natural. Pero cuando tú y yo empezamos a desarrollar esa percepción espiritual, wow, viene esperanza, viene paz. Sabemos que Dios es omnipotente, que Él es omnipresente y Él es omnisciente. Y Él nos dijo, no temas, no temas. Y ese no temas hay que discernirlo espiritualmente, no naturalmente. Porque pensamos que no temas es que todo va a estar bien. No, es que a pesar de que las cosas estén mal, Jesús va a estar contigo. Él no se va a bajar de tu barca y no te va a entrar agua al bote, sino que vas a pasar al otro lado, como Él le dijo a sus discípulos. Ahora, el hombre es limitado, pero Dios es ilimitado. Yo te digo, yo tengo más confianza en lo que Dios dice, aunque parezca locura, que en lo que un hombre diga.
Los hombres prometen, pero no saben si pueden cumplir. Pero cuando Dios promete, cumple. Así tenga que parar el mundo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice lo siguiente. Aparece ahí en sus pantallas. Ya está apareciendo ahí. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, Él te mostrará cuál camino tomar. Y es que nosotros no seamos guiados. Este no es un tiempo para ser guiados por lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestro corazón siente. Este no es tiempo para tomar decisiones basado en experiencias del pasado. No, este es un tiempo para que nosotros escuchemos lo que Dios nos está hablando al corazón. Y empezar, algunos creyentes, desempolvar esa mente espiritual que empezaron muy bien en el espíritu, pero ahora se metieron en asuntos humanos y de la carne y a construir su propio reino. Es un tiempo de despertar, iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Te mostrará sus pensamientos. Y yo quiero decirte, si tú de pronto has dejado a un lado el caminar en Cristo y que a través de esta situación estás volviendo al Señor, te quiero decir que Dios, los pensamientos y los planes que tiene contigo, Él los quiere cumplir. Y están ahí intactos esperándote, de que tú los vuelvas a tomar de nuevo, de que tú vuelvas a reactivar y reavivar tu vida espiritual para cumplir el propósito con el cual fuiste creado. Y algo que siempre me ha gustado de mi Padre Celestial es que mi Padre Celestial es más inteligente que el diablo. ¿Cuántos saben eso? Yo espero que tú lo sepas. Porque si hay un enemigo, y yo he venido enseñando acerca de la armadura en las mañanas, y estamos detectando cuál es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es hombres, no son mujeres, no es tu jefe, no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu esposo, tu esposa, no son tus hijos. Es el diablo que está influenciando personas para destruir tu vida. Y te voy a decir algo, Dios es más inteligente que el diablo, aunque tú pienses que es que el diablo hace unas que, ay, el diablo, y te tiene amedrentado. Pues Dios es más inteligente que las personas también. Dios es más inteligente que los ángeles. Dios es más inteligente que todo lo creado. Y te voy a decir algo, el diablo pensó que podía ganarle a Dios. Y cuando Jesús caminó en la tierra, lo crucificó y dijo, gané, y no, sentenció su derrota. Porque Dios es más inteligente. Siempre Dios en el juego del ajedrez de la vida tiene la última movida. Aunque parezca que estamos en jaque, si confiamos en Él, Él va a voltear todas las cosas al contrario. Y por eso es que la Biblia dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Aún una pandemia nos ayuda a bien. ¿Y saben qué bien nos ayuda esto? Porque ahorita nos obliga a buscar a Dios. ¿Cuántos no habían deseado, ay no, si yo tuviera tiempo yo buscaría al Señor y yo leería la Biblia todo el día y yo podría hacer esto y ahí sí visitaría hermanos y los llamaría todo? Y hoy tienes el tiempo y no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque el que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo mucho. Y si tú cuando no tienes tiempo lo hacías, ahora que tienes tiempo lo vas a hacer. Pero si tú cuando no tuviste el tiempo lo hacías, con el tiempo, ¿cuánto más lo vas a hacer? Es un tiempo de empezar las cosas, hacerlas hoy. Lo que Dios te habló que hagas hoy, no esperes para mañana, hazlo hoy. Muchas personas dijeron, yo sirvo al Señor cuando me jubile. Cuando me jubile. Y ahorita una pandemia lo jubiló. ¿Y qué vas a hacer? No, ahora hay que trabajar más porque es que no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Todavía no has entendido que debes depender de Dios? ¿No de una jubilación? Tenemos que pensar espiritualmente. Estamos de visita en esta tierra. Ahora, avancemos. Proverbios 3:19, ¿qué nos dice? Proverbios 3:19. Dice así. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¡Wow! Mi Padre es inteligente, Él tiene una inteligencia espiritual. Y yo tengo su mente para poder entender esa inteligencia. Y junto con la mente de Cristo, Dios nos dio también su inteligencia. O sea, que tú eres inteligente, aunque no lo creas. Aunque los demás digan que eres tonto, que no sabes, que no entiendes. Tú eres inteligente. Yo espero que después de este mensaje tú nunca vuelvas a decir, uy, yo tan bruto. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Dios te ha bendecido con la mente de Cristo.
Hasta que no lo entiendas, no vas a poder operar en la mente de Cristo. El hecho que no entendamos todavía muchas cosas no nos hace brutos. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es ser tonto. El ignorante es aquel que no sabe muchas cosas. Yo soy ignorante en muchas cosas, las ignoro, no las sé. Pero sé que tengo la mente de Cristo y con el tiempo y la ayuda del Espíritu Santo las voy a entender. Aleluya. Quiero compartirles esto. Una mañana yo estaba teniendo mi tiempo con Dios, ese tiempo devocional que todos tenemos en diferentes momentos, y leía un tema y ese tema cautivó mi corazón y el tema se titulaba así: deja que Dios lo haga a su manera. Y por alguna razón cautivó mi corazón porque se trataba de la historia de Naamán. Yo sé que ustedes han escuchado la historia de Naamán el sirio, en donde era un hombre lleno de lepra. Y voy a resumir la historia muy rápidamente. Era un hombre lleno de lepra y le dijeron: en Israel hay un profeta que puede sanarte. Y él fue donde el profeta. Y él se armó con todo, armó del rey, se fue allá porque era muy amado por el rey y le golpearon en la casa del profeta y todos esos carruajes y todo, y el profeta le mandó decir con su siervo que sí, que fuera y que se jugara 7 veces en el Jordán. Él dijo: yo pensé que iba a salir el profeta, iba a invocar a su Dios y me iba a sanar de esta lepra, pero ¿cómo yo me voy a jugar en un río tan feo cuando nosotros allá tenemos mejores ríos? Gracias a Dios yo tengo un mensaje acerca de esto, tenía personas alrededor que le dijeron: oye, pero si le hubiera pedido algo difícil, pero le pidió que fuera y se zambullera 7 veces. Y sabemos que Naamán lo hizo y su piel fue restaurada como la de un bebé. Él casi pierde su milagro por pensar los asuntos de una manera natural. Él tenía orgullo. Pero mire lo que más me cautivó, porque cuando estaba leyendo este devocional, una de las frases del texto decía así: a menudo nos perdemos lo que Dios quiere hacer por nosotros solo porque Él no hace las cosas como nosotros creemos que debería hacerlas. Tal vez esta pandemia es una respuesta de Dios a algo que tú le has pedido. Tal vez. Yo no estoy diciendo que entonces Dios va a matar gente porque algo tú le has pedido al Señor. No, pero tal vez a través de este medio Dios va a hablarte al corazón de lo que va a hacer con tu vida. O al contrario, te está demostrando que no tienes la fe suficiente para recibir lo que Él te ha prometido. Siempre Dios está hablando, pero nosotros no nos detenemos a escucharlo porque no hace las cosas como nosotros pensamos que Él debería hacerlas. Por ejemplo, nos ponemos a pensar en la manera que va a sanarnos, ¿cierto? Pensamos que enviará algún predicador famoso o a imponer sus manos sobre nosotros, o que el Señor nos derribará con una descarga de su poder, o que va a pasar algo sobrenatural para que recibamos y nosotros entendamos que seamos sanos. Pero cuando no lo hace, nuestra fe decae, nos arruinamos, ¿cierto? Y porque no está haciendo Dios las cosas como nosotros pensamos que Él las haría, o en el tiempo que nosotros quisiéramos que Él las haga. Y nos desanimamos. Pero les voy a decir algo: Dios no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos. Él es Dios. Si tú aprendes a confiar en que Él es bueno, lo que te va a pasar es bueno. Y el tiempo en que va a venir es bueno. Y en medio de las dificultades de los hombres, tú puedes ver resplandecer mayor gloria en este tiempo. Y quiero decirte algo. Algunas personas me han dado un reporte en sus casas que tienen las alacenas más llenas que cuando no había pandemia. Y eso solo lo hace Dios, demostrando su amor y su cuidado. Ahora, ¿para qué lo hace Dios? ¿Para decir: ay, Dios cómo me bendice? No, debemos aprovechar. Hey, si mi alacena está llena, de pronto alguien la tiene vacía. Y voy a volverme un canal de bendición. Porque Dios nos hizo canales de bendición, no bodegas de almacenaje. Porque estamos temporalmente en esta tierra. Y todo lo que tú hagas a uno de esos pequeñitos es como si al mismo Señor se lo hicieras. De eso se trata. Ahora, ahí fue cuando yo entendí que muchas veces nosotros que podemos creemos que Dios es poderoso, pero nos olvidamos que Él es muy inteligente también para hacer las cosas. Y a veces cuando nosotros creemos que Dios lo va a hacer de una forma y no lo hace, subestimamos la inteligencia de Dios, de que Él es más sabio de por qué no las hace de esa manera. A veces porque nos falta fe para recibir, pero otras veces es porque Dios tiene planes mejores para ti.
y que Él está esperando que crezcamos más en fe para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Porque aunque Dios está interesado en sanarnos por fuera, está más interesado en sanarnos por dentro. Y por eso muchas cosas que a veces nos pide hacer a nosotros nos parecen cosas locas. Como a Naamán, que le dijo, ¿tienes lepra? Sí, ve y te juegas 7 veces en el Jordán. Nos parece loco. ¿No es así? Lo haríamos nosotros si el Señor nos dijera. Fíjense que cómo Jesús sanó a la gente. Algunos que eran ciegos, escupió en tierra, sacó lodo y le echó en los ojos. Y Dios sabe por qué hace las cosas. A veces decimos, Señor, es que tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de otra forma. Y Dios no está sujeto o no está obligado a hacer las cosas como nosotros queremos. Él es Dios y Él es inteligente. Diga, Dios es inteligente. Entonces, si Dios es inteligente, confía en que Él es más inteligente que tú y sabe hacer las cosas mejor que tú. Tu trabajo no es saber cómo Él lo va a hacer, tu trabajo es creer y que Él lo haga como quiera, en el tiempo que Él quiere, de la forma que Él lo quiere hacer. Por ejemplo, con Naamán, Dios no solo quería sanar la lepra de su piel, sino también el orgullo de su corazón. ¿Por qué? Porque así Él se iba a poder humillar y reconocer al Dios del cielo y de la tierra, y no solo iba a ser sanado externamente, sino que por dentro iba a ser sanado y iba a recibir vida eterna. Porque a veces se nos olvida que Dios está más interesado en nuestro corazón que en concedernos las cosas externas. Y algunos, las bendiciones son perdiciones. ¿Por qué? Porque no han trabajado en su corazón. A algunos Dios les ha dado negocio, les ha dado empresas, los ha bendecido, y esas riquezas los han hecho desviarse del camino de Dios y seguir su propio camino. Pues es tiempo, mi hermano, mi hermana, si esto te pasó, que vuelvas al camino del Señor, que confíes en la inteligencia de Dios, que confíes en lo que Dios puede hacer. Jeremías 9, 23 y 24, pero ¿por qué Dios lo hace así? Según la Nueva Traducción Viviente, aquí está el objetivo. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprenderme, que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor, de acuerdo a lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Él quiere que le conozcamos y que le entendamos, pero para poder conocer y entender a Dios necesitamos la mente de Cristo, pensar como Dios piensa. Ahora, la inteligencia de Dios no es comprensible en el ámbito de la razón humana. No es algo que quepa en nuestra mente. La inteligencia de Dios me mueve a un plano espiritual o sobrenatural. Hay cosas que la Biblia dice que usted no puede entender con su mente natural. Y ahí es donde los que tienen una mente natural dicen, uy, aquí se equivocó, esto no es así, esto no lo entiendo, y lo interpretan como los hombres quieren interpretarlo. Y se les olvida que mientras el hombre va por la tierra con un GPS, Dios ve el mundo como un Google Earth. Y nosotros solo estamos viendo un pedacito ahí, porque hasta con el GPS nos perdemos, pero Dios nunca se pierde. La inteligencia de Dios no se puede comprender con la razón, sino que la empezamos a ver y a entender en nuestra mente espiritual a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos ayuda a que nos desarrollemos en una mente espiritual? El Espíritu Santo. Y se los digo, para la mente natural relacionarse con alguien que uno no ve es locura. Oiga, ¿usted con quién está hablando? Parece loco. Cuando nos ven hablando por ahí en la calle, dice, ¿usted está loco? ¿Qué? Yo lo vi hablando solo. No, yo no estoy hablando solo, estoy hablando con Dios. Ay, se enloqueció. Mire, yo tenía un amigo allá en Colombia que él le daba pena orar en la calle, y él agarraba el celular y empezaba así, Señor, gracias. ¿Qué tal? ¿Ah? Pero ¿cuántos sabemos que el mundo espiritual es más real que el mundo natural? Orar no es locura. A veces la oración es el último recurso cuando debería ser el primero. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 10. Colosenses capítulo 1, 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Algunos quieren andar como es digno del Señor, agradarle a todo, llevar buen fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios, pero no tienen una sabiduría ni una inteligencia espiritual. No van a poderlo hacer. Se necesita una sabiduría y una inteligencia espiritual. Y quiero decirte algo importante. Para poder operar en una sabiduría y una inteligencia espiritual es necesaria la fe. La fe es que tú creas más lo que Dios dice que las circunstancias dicen. Que crean más lo que Dios dice que las personas dicen. Que creas más lo que la Biblia dice que lo que las noticias dicen o que lo que los médicos dicen. Para poder tener una sabiduría e inteligencia espiritual necesitas creerle a Dios. El apóstol Pablo nos habla aquí que la inteligencia espiritual es importante, la sabiduría y la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está ligada con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es decir, tú nunca o una persona va a poder tener una inteligencia, una sabiduría espiritual si no llega a conocer a Dios. Y por eso es que Pablo coloca esas oraciones tan importantes en Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante hasta el 22 y Efesios 3 del 14 más o menos al 20, donde nos habla de oraciones espirituales y pide lo mismo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y ahí encontramos Efesios 1, 17 al 18, que es lo que le quiero leer en esta noche. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú nunca vas a conocer la herencia que tienes si no tienes una mente espiritual. Y estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que quede en tu espíritu y venga revelación. Y lo puedas capturar. Y podamos decir en esta noche: Señor, necesitamos tu mente. Necesito dejar de pensar en las cosas que estoy pensando y pensar como tú piensas. Porque solo la palabra de Dios va a hacer que trabajemos en esa sabiduría. Nos dice que la sabiduría y el conocimiento alumbra los ojos de nuestro entendimiento. O sea que vamos a poder comprender las cosas. Mientras Dios no nos alumbre el entendimiento, tú y yo vamos a quedar ignorantes en muchas cosas. Pero Dios, en su amor, quiere revelarnos cosas. Cuando el Señor vino a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Le encubriré algo a mi amigo Abraham? Dios pudo bajar y destruir y chao. Porque Él es Dios. Pero Él quiere hacernos partícipes de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer, y que no entremos a juzgar y a condenar de por qué, juzgar por qué Dios hace las cosas. Él es sabio. Él es más sabio que tú y yo y que toda la raza humana junta. Ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual? Porque quiero avanzar un poco con esto. Es la facultad de conocer las cosas espirituales, de captarlas, de formarlas, de acomodarlas y comprenderlas. Un cristiano inteligente es una persona sabia, dotada e instruida por Dios. Cuando tú ves una persona con inteligencia espiritual, es una persona que está confiada en Dios, no que anda como una veleta. Hoy cree en Dios, mañana no. Hoy cree en Dios. Sí, en mi país había un comercial que era con Pharmaton, sin Pharmaton. Con Pharmaton, sin Pharmaton. Sí, cada vez que tomaba el medicamento estaba así, cuando no, pues no. Nosotros debemos entrar en una inteligencia espiritual. Si tú hoy la agarras y entras en esa inteligencia espiritual y empiezas a confiar en Dios, entras a otro nivel de confianza con Dios. Un cristiano inteligente es una persona sabia, dotada e instruida. Y Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3:1, ese no va a aparecer ahí porque no lo colocamos, yo lo tengo acá, dice que él no pudo hablarles como espirituales a los de la iglesia de Corintios, sino como a ¿qué? Carnales. Y no era que fuera mexicano, sino porque les tenía que hablar de una manera natural, porque los asuntos espirituales no los entendían. Dice, como a niños en Cristo, porque aquellos bendecidos o estos benditos no habían alcanzado la inteligencia espiritual a pesar de que llevaban años. Y a mí me da tristeza ver hermanos en la fe que llevan años, que conocen Biblia y todavía no tienen una mente espiritual.
siguen criticando, siguen hablando mal de los demás, se siguen enojando con todo el mundo, no se ve el fruto del Espíritu, porque no han desarrollado una inteligencia espiritual que los transforme, cambie y renueve. Porque no es solo conocer la palabra, sino que la palabra empiece a vivir en el corazón, que tome carne, que transforme. Pero eso solo se logra cuando se empieza a tener una mente espiritual. Y la mente espiritual siempre nos va a llevar a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque pensaban aún los de Corinto con su inteligencia natural y por eso hacían cosas carnales. Todavía había entre ellos celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, malos pensamientos, malas palabras, chistes de doble sentido, inmoralidad sexual. Y caminaban en todas estas cosas, mente natural. Ahora, un cristiano, aquí está, la inteligencia espiritual es la facultad que da el Espíritu Santo para que tu mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. Empiezas a comprenderlas y las abrazas por medio de la fe. Empiezas a saber lo que tienes en Cristo y lo que Cristo te ha dado. Empiezas a conocer tu herencia y empiezas a reclamar tu herencia. Porque ya ahora las promesas de la palabra de Dios dejaron de ser promesas. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo, el testador, el que nos dejó el testamento, murió. Porque la única condición para que tú recibas una herencia es que el que te dejó la herencia se muera. Y Jesucristo murió y resucitó. ¿Sabes para qué? Para que esa herencia que dejó la pueda disfrutar contigo y conmigo. Y Él nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. El cristiano que posee la inteligencia espiritual jamás tiene vacíos espirituales. Jamás se va a echar sus vacaciones al mundo, ¿cierto? No se va a dar una vuelta 1 o 2 años por el mundo y vuelve a Dios. Ay, sí, vuelve cansado del camino, sediento de ti. No, quiere decir que no tuvo una mente espiritual, sino una mente natural. Mire, yo tengo personas que les explico la palabra de Dios y quedan como, ¿cómo así? A mí no me parece. Y yo digo, uy, ¿cómo así? Y los veo después haciendo unas cosas locas y yo digo, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pues tienen una mente natural. No han agarrado todavía una mente espiritual, que hasta uno duda si han nacido de nuevo. Porque llevan años y no son transformados. Tienen que desarrollar una mente espiritual. Y la mente espiritual solo se desarrolla cuando tú humillas los pensamientos que tienes a lo que dice la palabra de Dios. Mire, un cristiano con inteligencia espiritual no es un niño fluctuante en la doctrina de la palabra de la gracia. No es que va aquí y va allá y que no sabe y que sí sabe y busca muchas fuentes y no entiende tampoco. Y se hace un sancocho ahí de doctrinas. Un inteligente espiritual no es como la ola del mar que va y viene y nunca se detiene. Es firme con un objetivo estable y es... Mire, yo he conocido jóvenes, muchachos muy jóvenes, y en este momento, no sé si él me está viendo, pero Edwin es un muchacho allá en Colombia y él sabe de quién es, que desde que lo vimos con mi esposa era jovencito, y él tuvo su noviecita y eran súper jóvenes, pero él la tenía tan clara. Y yo puedo decir que en medio de todo, él siempre tuvo una inteligencia espiritual y una mente espiritual para entender los propósitos de Dios. Y hoy en día se casó, tiene 2 pequeñitos hermosísimos y está buscando la voluntad de Dios. Pero yo siempre con mi esposa hablamos de él y nos admiramos lo que Dios ha hecho en la vida de él porque él entiende los asuntos espirituales. Ahora no estoy diciendo que sea perfecto. Estoy diciendo que cuando una persona tiene inteligencia espiritual te impacta. Porque entiende las cosas de Dios y tiene una firmeza que tú quedas asombrado. Que hay áreas que te confrontan a ti, aunque la persona sea joven en el Señor. Y que te exhortan y te oiga, si este muchacho le agarró uno que lleva tantos años y todavía está ahí, no, pues hagámosle para adelante. Y así podría darles mucho más ejemplos. Simplemente se me ocurrió en este momento el ejemplo de Edwin. Ahora, el que tiene inteligencia espiritual dada por el Espíritu Santo tiene 3 características. 3 características. La inteligencia espiritual nos va a ayudar en 3 áreas. Primero, nos ayuda a entender la palabra de Dios. No como el hombre la entiende, sino como Dios la dijo.
Segundo, nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el único que nos la puede interpretar es el Espíritu Santo que la escribió. Y lo tercero, nos va a ayudar a oír la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Tres cosas: nos ayuda a entender la palabra, a interpretar la palabra y a oír la voz del Espíritu Santo en la palabra. Si usted se da cuenta, estas tres cosas tienen que ver con la palabra. Tú nunca vas a poder desarrollar una inteligencia espiritual si no te sumerges en la palabra de Dios, si no sabes de lo que dice la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando yo empecé a caminar con el Señor y yo me sentaba en los servicios y empezaban a hablar de Abraham, de Isaac, y yo decía, ¿y quiénes esos señores? ¿Quiénes son? ¿O qué? Nabucodonosor, eso ni lo podía pronunciar, ni idea. Daniel, Jefté y una serie de cosas. Y yo, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Con qué se come? Yo no sabía inclusive que algunos eran nombres. Yo decía, ¿y eso qué es? No, ese fue un personaje bíblico. Pero empecé a recibir lo que la palabra de Dios dice y a creerla. Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú recibes la palabra de Dios, esa palabra te debe dar vida. Y te voy a decir algo, no te da orgullo, porque algunos han recibido tanta palabra que se vuelven orgullosos y corrigen a los demás y señalan. Esos están mal. Si esa palabra te diera vida, tendrías el amor de Dios en tu corazón y no juzgarías. Tendríamos más misericordia. Y es algo que todos debemos, en el conocimiento de Dios, le conocemos es a Él, porque nosotros no debemos adquirir conocimiento de Dios, sino conocerle a Él. Conocerle ¿cómo? A través de su palabra y maravillarnos, decir, wow, Señor, tu palabra me da vida. No es decir, uy, no, yo hoy no he leído la palabra. No, ya listo. Y aprenderse un versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. No, es tener una relación con Dios a través de su palabra. Por medio de la inteligencia espiritual. Y entender el amor de Dios a través de cada palabra. ¿De dónde viene la inteligencia espiritual? De la palabra. Allí la vas a encontrar. La palabra es que te sustenta tu inteligencia espiritual. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién te da sabiduría? Dios la pone en ti. Él es el único que da sabiduría. Los libros no te dan sabiduría, Dios te da la sabiduría. Pero de su boca, de lo que Él ha dicho, de su palabra, te da el conocimiento y la inteligencia. ¿De acuerdo? Dice, el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Y ahí es donde nosotros debemos recibir la sabiduría de Dios. Sí, la inteligencia te va a ayudar a comportarte aquí en la tierra y a pensar como Dios piensa y a saber qué hacer en los momentos difíciles. Pero hay momentos en que necesitas sabiduría de Dios. Porque dice la Biblia, el que sea falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da en abundancia y sin reproche. Y el versículo anterior está hablando acerca de que nosotros cuando seamos probados, cuando venga la prueba de nuestra fe, produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Y aquí vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones. Cuando usted esté en dificultades, no le pida a Dios paciencia. Diga, ay, Dios mío, dame paciencia. Le van a venir problemas. Porque la única forma de desarrollar paciencia, que es resistencia, es a través de las dificultades. Pida sabiduría y aprenda la inteligencia con lo que dice la palabra de Dios. Y aquí les dejo una tarea. Yo encontré más o menos 50 versículos en la Biblia que hablaban sobre inteligencia. Y yo te voy a poner un reto. Busca proverbios acerca de lo que dice la inteligencia de Dios. Y empieza a buscar los textos que dicen sabiduría y aliméntate con eso. Porque así vas a desarrollar una inteligencia espiritual. Salomón fue el hombre más sabio e inteligente sobre la faz de la tierra que nos dice la palabra. Como buen judío conocía la Torá y el Pentateuco, y por obedecer Dios fijó sobre él sus ojos. Y quiero contarte un poquito acerca de la historia de él. De pronto tú lo sabes, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Vamos a leerlos.
Y yo te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si te has dado cuenta, he utilizado mucho esa versión porque me parece que aclara un poquito ciertos términos, aunque me gusta más estudiar en la Reina Valera. Así lo aprendí y así lo desarrollé y me siento más confiada y más cómoda con ella, pero cuando predico me gusta citar la nueva traducción viviente para los que me están escuchando me entiendan mejor. Dice así: y ahora tengo que dirigir a tu pueblo. Es cuando Dios se le revela, ¿cierto?, a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice: y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que puedas saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. Y a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. A Dios le gusta cuando tú le pides sabiduría. 11. Y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Dios, cuando te da sabiduría, te añade la inteligencia para que comprendas en esa mente de Cristo lo que Dios dice en su palabra. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti, pero además te daré riquezas y mucha fama, porque aunque no hayas pedido eso, mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás años. A la sabiduría y a la inteligencia le es añadida riqueza. Y nosotros estamos tratando de buscar riquezas. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es sabiduría, esto es ser inteligente. Pero si no conocemos la palabra ni lo que dice, es difícil que podamos tener lo otro. La obediencia a la palabra y al Espíritu Santo nos van a abrir la puerta a la inteligencia espiritual. La obediencia es un fruto de la fe. Serías necio teniendo inteligencia espiritual y no obedecieras lo que dice la palabra. La inteligencia espiritual te ayuda a obedecer, a tener fe en lo que Dios dice y caminar en lo que Dios dice. Ahora, la inteligencia espiritual también te va a ayudar a alejarte de todo pecado y de toda tentación. Siempre te va a llevar a obedecer, aun cuando las cosas parezcan lógicas y locas. Porque es allí donde empezamos a caminar, no en nuestro entendimiento, sino en un entendimiento superior. Y a eso lo llamamos fe. Cuando tienes inteligencia espiritual, tienes oídos espirituales atentos. Y el Señor te dice: no vayas a ese lugar. Ay, pero qué culpa si es solo la reunión de hace 20 años de amigos que no veo. ¿Y quién les va a predicar si yo no voy? Si Dios te está llevando y vas a hacer una obra de Dios, ve. Si no, puede ser una puerta abierta de tentación para tu vida. Yo no te puedo decir que vayas o no vayas. Te estoy diciendo: desarrolla una inteligencia espiritual, pero no te autoengañes. Porque la inteligencia espiritual no piensa los asuntos de la carne y los deseos del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso, sino que escucha la voz de Dios. Hay cosas, dice la Biblia, que no son malas, pero tienen apariencia de maldad. Y hay cosas que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí es donde necesitas tener esa inteligencia espiritual para saber qué te conviene, qué no te conviene, qué amistades te convienen y cuáles todavía no. En cuáles todavía eres débil y que todavía no puedes irles a compartir el mensaje de Cristo. Tienes que fortalecerte. Ahora, hoy es un día para confiar y obedecer. No importa la situación que estés atravesando, Dios tiene un propósito poderoso con eso, porque tienes un Padre inteligente. Y yo te quería decir esto hoy. Hoy tienes un papá inteligente, que tiene mucha inteligencia y te ha dado la mente de su Hijo Jesucristo para que comprendas sus asuntos, para que comprendas su amor, su gracia, para que entiendas. Y Él nos ha bendecido, tenemos esa preciosa herencia de la inteligencia para que alberguemos sus pensamientos. En esa inteligencia espiritual tú te puedes aprender los versículos de la palabra de Dios y en el momento en que los necesites van a fluir desde tu interior, desde tu espíritu, y tu mente se van a fijar en ellos y te van a ayudar y a sustentar en los momentos difíciles que tal vez de pronto en este tiempo estés pasando. Y yo quiero que te unas conmigo y que
podamos hacer una oración y que cuando termine el servicio, yo quiero colocar una canción y de esta forma vamos a cerrar el servicio. Pero te voy a pedir el favor que te unas conmigo en esta oración y óralo con tu palabra, con tus palabras. Estos son tiempos de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, dejar las cosas que antes hacíamos de una forma y hacerlas de otra. Y que empieces a tener ya no una mente natural que piense en temor, en derrota, en destrucción, en pobreza, sino que empieces a pensar en tener una mente espiritual, porque la tienes, y que la desarrolles, y que abraces la inteligencia que Dios te da y le pides mucha sabiduría. Y antes de hablar, seas sabio. No hable lo que los demás hablen, habla lo que Dios dice en su palabra. Y después de esta oración, que cantes con inteligencia, porque un salmo nos dice que cantemos con inteligencia, pero con inteligencia espiritual. Y es esa canción acerca de la bendición. Esas palabras que Dios nos habla, ¿cierto? Que es como una oración sobre tu vida. Yo quiero que tú te unas y la cantemos juntos, aunque se haya cerrado la transmisión, porque ahora de la forma que tenemos diseñado el servicio va a sonar la canción y ahí ya se termina el servicio. Entonces únete conmigo en esta oración. Padre, gracias por tu inteligencia. Hoy yo declaro y creo que tu inteligencia es la que gobierna mi mente. No tengo una inteligencia natural y si la he tenido, perdóname, Padre. Y muéstrame las áreas en donde todavía estoy pensando como hombre de esta tierra. Y no estoy pensando como un hijo tuyo que tiene eternidad dentro de sí, porque tú que eres eterno ahora vives dentro de mí. Perdóname por esos pensamientos y esas palabras a veces que he hablado que van en contra de tu palabra. Perdóname porque a veces he hablado y he hecho cosas que te han ofendido. Perdóname. Pero a partir de hoy, Señor, abro mi corazón, recibo esa mente espiritual. Creo que yo opero en la mente de Cristo y que los pensamientos de Cristo pienso. La palabra de Dios a partir de ahora va a ser como número uno en mi mente. Y lo que diga la palabra de Dios va a ser para mí la última palabra sobre todas las palabras, sobre todos los pensamientos. Señor, gracias porque en este tiempo tú me vas a revelar ese propósito en medio del cual estoy en las situaciones y circunstancias. A través de esa inteligencia espiritual que tú me has dado, voy a pensar que tú me cuidas, que tú me guardas, que tú me proteges, que todos los días de mi vida están contados por ti, que a mí no me va a destruir ni un coronavirus, ni una enfermedad, ni una pandemia, sino que el día que parta de esta tierra es porque tú me vas a recoger, Señor. Desecho todo temor, toda preocupación que pertenece a una mente caída. Yo recibo esa fe, esas palabras de fe, pienso en fe, mi mente está siendo renovada por tu palabra. A partir de hoy ayúdame a acercarme a tu palabra y leerla y creerla, abrazarla y atesorarla. Y que cada vez que la atesore, la inteligencia espiritual y tu mente se desarrolle, Padre, en mi vida. Hoy te bendigo, Padre, y te doy gracias. Me entrego en ti. En ti está mi vida. Está en tus manos. Gracias por tener cuidado de mí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora canta esta canción junto conmigo. De todo tu corazón. Cántala. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, ya pronto va a estar colocada ahí la canción en sus pantallas y va a poder cantarla. Padre, gracias Señor, porque tú impartes bendición a nuestras vidas, porque creemos lo que declara tu palabra acerca de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu